Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia de la Música. En capítulos anteriores hablamos sobre Mesopotamia o el Antiguo Egipto. Hoy vamos a hablar sobre la Antigua Grecia. Cabe destacar que el capítulo de hoy es un poco más largo, puesto que a medida que vayamos avanzando en la historia, dispondremos de más información. Acompáñame en este viaje y estoy seguro que te sorprenderá. La Antigua Grecia, tierra de mitos y leyendas, de dioses y musas, de personajes históricos que cambiaron el curso de la historia, de filósofos cuyo pensamiento ha influenciado a la sociedad hasta nuestros días. Grecia es, sin duda, la base fundamental de la cultura occidental. Su historia se divide en 4 periodos: Edad Oscura, Época Arcaica, Periodo Clásico y Periodo Helenístico. La civilización griega tiene su origen en la civilización minoica, de la ciudad de Micenas, o cretense, de la isla de Creta. Formaron la primera cultura de lengua griega con la escritura lineal B. Además de poseer una economía muy estructurada, comerciaban principalmente con lana, vino, aceite y esclavos. Cuando esta civilización colapsa, nos adentramos en la Edad Oscura. Se le denomina así debido a los pocos documentos que se han encontrado de este periodo. La Edad Oscura transcurre desde el 1200 hasta el 776 a.C. En el mundo griego, esta época significa el paso del bronce al hierro y la transición de lo prehelénico a lo helénico. Al finalizar la Edad Oscura, comienza la época arcaica, del 776 al 499 a.C. Los griegos necesitaban más tierra y fueron estableciéndose en la Grecia continental y las islas del mar Egeo, consiguiendo conquistar Asia Menor y la Magna Grecia, que son el sur de Italia y la isla de Sicilia. Las tribus que se establecieron hablaban distintas lenguas, emparentadas con las micénicas. Estas tribus eran los jonios, eolios, dorios, aqueos y arcadios. En la nobleza arcaica se arrebató el poder a los reyes, fundando así las polis: Atenas, Esparta, Tebas, Corinto y Argos. Aunque a veces las ciudades-estado luchaban entre sí, siempre tenían sentimiento de pertenencia a una cultura común, ya que tenían la misma lengua, los mismos cultos, creencias y celebraciones. Se llamaban a sí mismos helenos, aunque otras civilizaciones como la romana los llamaban griegos. El periodo clásico comienza en el 499 hasta el 323 a.C. Aquí comienzan las guerras médicas, una liga de pueblos griegos contra el imperio persa. Todo comienza cuando las ciudades jonias y Asia Menor se rebelaron al dominio persa bajo el mandato de Darío I. La guerra se saldó con victoria griega. Una segunda guerra se declaró en el 480 a.C., bajo mandato del rey Jerjes I, hijo de Darío. Los aliados griegos, con Esparta y Atena a la cabeza, lograron ganar a los persas. Famosas son las victorias de Salamina y Platea y la defensa de las Termópilas, lideradas por el rey Leónidas. Por último, el periodo helenístico, del 323 al 30 a.C. Alejandro, hijo del rey Filipo II de Macedonia, heredó una Grecia derrotada, pero que, gracias a la preparación militar e intelectual que le proporcionó su padre, logró someter al imperio persa. Sus conquistas crearon un vasto imperio desde Egipto hasta la India. Así consiguió difundir la cultura griega por todos esos territorios. Pero a partir del año 200 a.C., los romanos empiezan a conquistar todas las zonas colonizadas por los griegos, como fue el reino de la dinastía de los Ptolomeos, sucesores de Alejandro Magno, con Cleopatra como última representante.
En la antigua Grecia las mujeres, esclavos y extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Solamente eran considerados así los hombres nacidos en las polis. En Atenas nace la democracia, el gobierno del pueblo. Aunque este sistema difiere en muchos aspectos del que conocemos en la actualidad. Y fue Pericles, un famoso abogado, magistrado, general, orador y político ateniense, quien sienta las bases de este gobierno democrático. Las ciudades griegas estaban dominadas por una acrópolis, que era un recinto sagrado en lo alto de una colina. Disponían de templos religiosos y altares para hacer ofrendas. En Atenas, la diosa Atenea era la patrona de la ciudad y honrada en el Partenón. Cada año era agasajada con ofrendas. Un ejemplo es la procesión panatenaica, que cruzaba toda la ciudad hasta llegar a la Acrópolis. Esta procesión comenzaba en el Ágora, que era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social. Aparte, había otros recintos sagrados. Estos eran los santuarios, que eran recintos panhelénicos, por lo tanto, de todos los griegos. Peregrinaban desde todas las ciudades griegas hasta esos santuarios. El más importante se encontraba en Delfos y estaba dedicado al dios Apolo. En él se hallaba el oráculo. El oráculo de Apolo en Delfos se convirtió en toda una institución en Grecia. Cuando se consultaba, una sacerdotisa denominada Pitonisa entraba en trance y decía palabras inconexas que eran traducidas por un sacerdote en forma de proverbios y llegando así a las predicciones. Otro santuario muy importante era el santuario de Olimpia, dedicado al dios Zeus. En este santuario se celebraban cada 4 años los Juegos Olímpicos, que no servían solamente para honrar a los dioses, sino también para acercar a los diferentes pueblos helénicos. Dichos juegos llegan hasta la actualidad, aunque eran bastante diferentes a los modernos. Había menos eventos y solo podían competir los hombres libres. Se competían en las modalidades de carreras, lucha, lanzamiento de disco, jabalina, salto, carreras de caballos y otras pruebas. El premio era una corona de olivo y se obtenía reconocimiento en la ciudad de origen. Con frecuencia los poetas les convertían en celebridades con sus cantos. Los griegos creían en un panteón de 12 dioses que vivían en el monte Olimpo, y esta docena de dioses eran Zeus, rey de los dioses y gobernante del monte Olimpo, dios del cielo y del trueno; Hera, reina de los dioses y diosa del matrimonio y la familia; Poseidón, señor de los mares, los terremotos y los caballos; Apolo, dios de la música y las bellas artes, de la luz, el sol, la medicina, la belleza, el conocimiento, la poesía, la profecía y el tiro con arco; Atenea, virgen diosa de la sabiduría, la artesanía, la defensa y la guerra estratégica; Afrodita, diosa del amor, la belleza y el deseo; Ares, dios de la guerra, la fuerza, la virilidad masculina y el derramamiento de sangre; Dionisio, dios del vino, las celebraciones y el éxtasis; Hermes, mensajero de los dioses, dios del comercio y la retórica; Artemisa, diosa virgen de la caza, la virginidad, el parto, el tiro con arco y todos los animales; Hefesto, maestro herrero y artesano de los dioses, dios del fuego y la forja; Demeter, diosa de la fertilidad, la agricultura, la naturaleza y las estaciones del año. La base fundamental de la cultura griega son las leyendas y los mitos. Las aventuras de los dioses se narran, entre otras fuentes, en la Teogonía de Hesíodo y en las epopeyas la Ilíada y la Odisea de Homero, donde se narran la conocida Guerra de Troya y las aventuras de Ulises, donde atraviesa multitud de peligros hasta llegar a Ítaca, su hogar. A los antiguos griegos también se les consideran los precursores del pensamiento occidental.
Valoraban la lógica y la razón como la más valiosa posesión. Los mayores filósofos griegos fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, tres figuras que han determinado el pensamiento occidental hasta nuestros días. También hubo filósofos presocráticos, como el matemático Pitágoras. Los orígenes de la música son tan antiguos como el ser humano. No obstante, es a partir del surgimiento de las primeras civilizaciones cuando encontramos una música más refinada, como atestiguan los documentos históricos. En Mesopotamia, los músicos gozaban de gran prestigio y fueron los primeros en desarrollar una incipiente notación musical basada en signos cuneiformes. En Egipto, la danza y la música tenían gran importancia y utilizaban ya una escala de 7 notas como nuestra escala actual. En la cultura griega, la música no se refería solo al arte de los sonidos, sino que comprendía también el texto poético y la danza. Para ellos, la música era muy especial, y por ello la tendrán muy presente en sus vidas. Cantaban en bodas, funerales, nacimientos y demás ceremonias religiosas. La encontraremos siempre ligada a la poesía y a la danza. Se empezó probablemente a escribir música entre el siglo V y el IV a.C., mediante un sistema alfabético que distinguía las notaciones vocales de las instrumentales, pero la composición y la transmisión siguieron siendo sobre todo orales. Así surgiría el músicos aner, hombre culto que entendía de música, poesía, danza e incluso gimnasia. Y el mismo músico era frecuentemente el autor tanto de la melodía como de la letra y sus coreografías. En la educación eran obligatorias todas las disciplinas para formar el espíritu, para educar el alma. La calocagatia. Primero estudiaban canto y a tocar instrumentos de cuerda, a leer, escribir, necesario para la poesía, la gran arte, y más tarde a bailar. La relación entre conceptos como el alma-música, universo o trascendencia fueron puestos al día en el siglo XX por Kandinsky en su De lo espiritual en el arte. Pero ya en la Grecia antigua disertaban sobre ello. Pitágoras y otros filósofos plantearon que esas relaciones son las mismas en las que están construidos el alma y el universo. La música podía determinar conductas y reacciones entre las gentes. El universo, formado por los astros, originan sonidos perfectos. Por tanto, la música de las esferas, o perfecta, es la que origina el universo, inaudible al oído humano. Descifrando la música, desciframos el universo y el alma. Boecio narra que Pitágoras calmó a un joven ebrio cantando un espondeo. Esto es lo que se conocía como catarsis, o purificación a través de la música. La música estaba presente en las actividades panhelénicas, tales como juegos y ceremonias, pero también en combates de solos, danza, teatro musical o en un tipo de música que podríamos calificar de programática y que evoca a la música descriptiva o más culta como la del poema sinfónico. La raíz de la música eran las 9 musas, protectoras de la ciencia y de las artes, y compañeras del séquito de Apolo, dios olímpico de la música y patrón de las bellas artes. Las 9 musas se llamaban Calíope, música de la elocuencia, belleza y poesía épica o heroica; Clío, musa de la historia o epopeya; Érato, musa de la poesía lírica o amorosa; Euterpe, musa de la música, especialmente del arte de tocar la flauta; Melpómene, musa de la tragedia; Polímnia, musa de los cantos sagrados y poesía sacra o himnos; Talía, musa de la comedia; Terpsícore, musa de la danza y la poesía coral; Urania, musa de la astronomía, poesía didáctica y las ciencias exactas. Hoy en día no existe ningún instrumento de la antigüedad que haya llegado hasta nosotros. Por ello, para conocer estos instrumentos tenemos que fijarnos en los dibujos sobre cerámica o sobre grabados en piedra o en otros materiales. La función principal de los instrumentos en la antigüedad era la de acompañar a la danza, al canto y a la poesía. Hasta el siglo XV después de Cristo
es muy raro encontrar a los instrumentos como solistas. Los principales instrumentos, los más comunes, serían: de cuerda tenemos la lira. Las primeras liras estaban hechas con el caparazón de una tortuga como caja de resonancia y con cuernos de cabra sobre los que se tensaban las cuerdas, que eran tripas de animal secas. Al principio la lira tenía 4 cuerdas. Al dios Hermes se le atribuye la invención de la lira, que, según cuenta la leyenda, construyó cuando era muy pequeño con un caparazón de tortuga. Su hermano Apolo, que era muy envidioso, le cambió la lira por un rebaño de vacas. Por eso en todas las imágenes aparece Apolo con la lira. Existieron instrumentos desarrollados a partir de la lira, como la cítara, que es un instrumento parecido, aunque algo más complicado. Tenía un marco en forma de caja en la que las cuerdas se estiraban desde la cruceta superior hasta la caja de resonancia ubicada en la parte baja. Se mantenía vertical y se tocaba con un plecto o púa. Las cuerdas podían afinarse ajustando cuñas de madera. También existió la pandura, instrumento de cuerda con la innovación de poseer un mástil y trastes. De este modo se podía tocar más número de notas. De viento tenemos el aulós, instrumento parecido a un oboe doble en el que ambos instrumentos de viento se tocaban al mismo tiempo. Cada mano se encargaba de uno de los tubos. Cuenta la leyenda que cuando la diosa Atenea inventó el aulós y empezó a tocarla, se dio cuenta de que causaba grandes carcajadas por parte de Afrodita y Hera, porque se le inflaban los mofletes al tocarla, por lo que acabó tirando el instrumento. El sátiro Marcias lo encontró y consiguió tanto virtuosismo con la flauta que se atrevió a desafiar al propio Apolo. Al final, se enfrentaron en un concurso musical en el que el ganador podría tratar al perdedor como quisiera. Los jueces fueron las musas, por lo que naturalmente Marcias perdió y fue desollado vivo en una cueva. Flauta de Pan. Lleva este nombre en honor a su dios creador Pan. Se trata de un conjunto de tubos de caña unido entre sí. También se le conoce como siringa. Cuenta la leyenda que la bella amada del dios Pan, Siringe, murió y se convirtió en caña. Con esta caña, Pan hizo una flauta de varios tubos. Este instrumento aún se utiliza en la actualidad en algunas regiones de Latinoamérica. Cornu o corneta. Es una especie de trompeta con el tubo en forma circular usada sobre todo para fines militares. Salpins es un instrumento de viento de la antigua Grecia de la familia de las trompetas. El hidraulis, instrumento de viento que se manejaba desde un teclado. Es el precursor del actual órgano tubular. Tal y como indica su nombre, el instrumento utilizaba el agua para mantener un flujo constante de aire a través de sus tubos. De percusión tenemos los crótalos, que son pequeños platillos que se entrechocaban. En principio eran 2 piezas cóncavas de madera y más tarde de metal. El timpanum era una membrana de piel de animal tensada sobre un marco de madera. Se golpeaba con la mano. La música griega estaba sometida generalmente a la transmisión oral. Los textos eran bastante escasos en aquella época. La palabra y los gestos, es decir, la poesía y la danza, van a ir siempre unidas a la música y le van a servir de apoyo para garantizar su difusión. Son muy pocos los fragmentos musicales que nos han quedado, extraídos de inscripciones de piedra, de papiros y otros restos arqueológicos. Un ejemplo es el epitafio de Seikilos, que es la única composición musical completa de la antigua Grecia que ha llegado hasta nuestros días. Se trata de una inscripción epigráfica sobre una columna de mármol que se colocó sobre la tumba que Seikilos había hecho construir para su esposa Euterpe. El tema está precedido por el siguiente texto. El escrito contiene las siguientes palabras sobre las que se desarrolla la melodía.
Otras obras musicales que se han rescatado son Himno a Zeus, Himno a Apolo, Procesión de las Olimpiadas, Gloria en el Partenón, Canción a Afrodita, Himnos délficos, Himno de Mesómedes, entre otras. Aún así, podemos hacernos una idea de las principales características de la música griega. La música griega es monódica. Esto no quiere decir que canten a una sola voz, sino que todas las voces cantan a la vez. Incluso los instrumentos acompañaban imitando al cantante. En ocasiones realizaban pequeños adornos a modo de improvisación, y a esta técnica se le conoce con el nombre de heterofonía. La forma de notación griega era alfabética. Las alturas del sonido se representan mediante letra del alfabeto griego. El ritmo lo reflejan mediante los pies métricos, utilizados en la poesía, que son unos signos, rayas, puntos o semicírculos colocados sobre las letras, que indican combinaciones de valores cortos y largos. El sistema musical griego se basa en los modos. Parten de las 4 cuerdas de la lira, que ellos denominan tetracordo. Uniendo 2 tetracordos obtienen una sucesión de 8 notas descendentes, que se denominan modos. Podríamos decir que son el origen de las actuales escalas. Cada modo comienza con una nota distinta, y dependiendo de esta variaba la distribución de los tonos y semitonos. Podemos destacar 4 modos principales: dórico, frigio, lidio y mixolidio. Sabemos que la música cumplía un papel fundamental en la vida de los griegos. Por ello, estaba presente en todas las celebraciones y acontecimientos de la vida cotidiana. En la Grecia clásica, canción se denominaba oda. Muchos términos técnicos de la música y las artes derivan de términos griegos: acústica, tímpano, armonía, ritmo, métrica, monodia, homofonía, polifonía, rápsoda, tragedia, poesía lírica, comedia, etcétera, etcétera. La música era muy importante para la educación de los jóvenes, ya que los filósofos griegos como Aristóteles o Platón creían en la teoría del ethos, palabra griega que significa mi costumbre y conducta. Según esta teoría, la música es capaz de modificar las conductas de las personas. Por eso decidieron dedicar grandes esfuerzos a la hora de educar a los jóvenes según su conveniencia. Los soldados serían agresivos y las mujeres serían dóciles. Platón hizo esta crítica sobre la música de su época. Nuestra música estuvo una vez dividida en sus formas correctas. No estaba permitido intercambiar los estilos melódicos de esta forma establecidas con otras. El conocimiento informaba el juicio y penalizaba la desobediencia. No había silbidos, ruidos no musicales o palmas para aplausos. La regla era escuchar silenciosamente y aprender. Niños, profesores y la multitud se mantenía en orden ante la amenaza del palo. Pero luego, la anarquía no musical fue dirigida por poetas que tenían talento natural, pero eran ignorantes de las leyes de la música. A través de la estupidez se engañaron en pensar que no había bien o mal en la música, que debía ser juzgada en función del placer que diese. Con sus obras y sus teorías infectaron a las masas con la presunción de creerse jueces válidos, por lo que nuestros teatros, antes silenciosos, se volvieron vocales, y la aristocracia musical llevó a una perniciosa teatrocracia. El criterio no era música, sino una reputación por la habilidad promiscua y un espíritu de ruptura de las leyes. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, dale al like, deja tus comentarios, suscríbete y, muy importante, dale a la campanita. Agradezco mucho vuestra valoración. En el siguiente capítulo hablaremos sobre la antigua Roma. ¡Hasta pronto!